Hola, muy buenos días a todos. Me da gusto volverles a saludar. Reciban un cordial saludo de un servidor. Mi nombre es Irán Márquez, soy líder y ministro de la Iglesia Cristiana Más que Vencedores, también de parte de la Iglesia de Más que Vencedores Veracruz y de sus pastores René y María Esther Domínguez de Márquez. Reciban un cordial saludo donde quiera que estén viéndonos. Sabemos que este tiempo ha sido un tiempo de difícil, un tiempo de cambios, un tiempo en el cual la iglesia se ha modernizado y ahora por medio de redes sociales, cada uno de los pastores, de los ministros de las iglesias y de la iglesia en general ha podido llegar hasta otros lugares para predicar el evangelio y la palabra de Dios, para poder llevar a las vidas de muchas personas el propósito y el cumplimiento que Dios tiene a sus vidas. Sabemos que solamente es un tiempo que está pasando, dice la palabra que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que ya ha pasado anteriormente, lo hemos visto en muchas circunstancias y sabemos que Dios nos va a librar de esta situación, que Dios va a cambiar los tiempos y que vamos a estar viviendo en tiempos mejores y vienen tiempos mejores para cada uno de nosotros. Lo creemos y sabemos que así será porque Dios lo ha prometido para cada una de nuestras vidas. Me da gusto estar con ustedes y volverles a compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida y de compartirles y traerles la palabra de Dios en esta mañana. El tema que hoy les voy a compartir le puse por título Carbones encendidos. Algunas veces nosotros necesitamos avivarnos del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos avivarnos, necesitamos contagiarnos. Algunas veces cuando estamos tristes necesitamos unirnos con otras personas que están alegres o que están contentas, que en su espíritu está alegre, se contagia eso, se transmite lo que uno siente a otras personas. Por decir, si una persona está triste, si está pasando por una situación de luto, es fácil que alguien más empatice con esa persona y contagie ese sentimiento a la vida de esa persona. Si alguien está muy alegre, es muy jacarandoso o tiene mucha enjundia, eso lo contagia también a otras personas. Algunas personas que no conocen estas cosas dicen que es la vibra o que son otras cosas, pero ciertamente es que lo que traemos dentro se contagia, el espíritu que tenemos dentro se contagia a otras personas. Y Dios quiere que se contagie lo que tenemos nosotros como hijos de Dios, que es a su Espíritu Santo, quiere contagiarlo a la vida de otras personas. Lo que ya está dentro de nosotros tiene que salir y tiene que tocar la vida de otras personas como hijos de Dios. Para esto vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. Te invito a que me sigas en tu lectura con tu Biblia, si tienes Biblia, si no, en donde estés, en tu celular, en alguna aplicación, puedas consultarlo y te invito a que puedas leer esta parte de la escritura. Lo voy a leer. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas que se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía,
¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta parte de la escritura habla sobre el profeta Isaías y su llamamiento que tiene en su recorrido como profeta en esta parte de la escritura. En el primer versículo nos habla y nos dice que en el año que murió el rey Usías, vio Isaías una visión en cual el Señor estaba sobre un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas llenaban el templo. La gloria de Dios estaba sobre el templo de Dios. Es muy interesante. Algunas veces lo tomamos solamente como punto de referencia o lo tomamos como un punto histórico. Estas partes donde dice que murió en el año en que murió el rey Usías. Para esto debemos entender quién es el rey Usías. El rey Usías aparece en Segunda de Crónicas en el capítulo 26. Si nosotros vamos allá y te invito a que leas este capítulo en el cual está hablando Crónicas 2, está hablando este capítulo sobre el reinado y sobre un resumen de lo que fue el mandato del rey Usías, como una sinopsis de lo que él hizo durante su reinado. Y dice la palabra que en este reinado del rey Usías comenzó bien, era muy joven cuando comenzó su mandato y empezó bien, empezó a buscar a Dios, y cuando él buscaba de Dios y hacía lo que a Dios le agradaba, dice la palabra que entonces su reino empezó a crecer de tal manera en que se volvió un hombre poderoso en gobierno, en riquezas, en eminencia durante su mandato. Los otros reinos lo admiraban y se volvió también poderoso militarmente hablando. Y cuando él ya estaba en una cumbre de su poder, dice la palabra que él se envaneció, que en su corazón él tomó como por decir que él tenía el control y que se creía que él lo había hecho todo eso y que era porque él era el que había conseguido todas estas victorias, todo este poder, él lo había tenido. Y él se creyó tanto que incluso se tomó el atrevimiento de querer ofrecer incienso en un lugar donde no era permitido que entrara ninguna persona a excepción de los sacerdotes, que era el lugar del templo donde se adoraba a Dios. Solamente tenían permitido los sacerdotes y se especificó la línea sacerdotal de la casa de Aarón, permitido ofrecer incienso delante de Dios. Y él, como creía que lo que Dios le había dado, él se lo merecía y creía que su corazón ya estaba envanecido y creía que él lo podía hacer muchas cosas y podía tomarse el atrevimiento a hacer también esta cosa que no le correspondía. Entonces él quería ofrecer incienso, se metió al lugar donde estaba el lugar santo y quiso ofrecer incienso. Dice la palabra que rápidamente los sacerdotes lo regañaron y lo exhortaron y lo sacaron porque de su rostro empezaba a brotarle lepra, porque tomó un lugar que no era correspondido, un lugar que no merecía, un lugar que no era permitido para él. Esto lo vemos muchas veces. Sabemos que un corazón envanecido te hace hacer muchas cosas, te lleva a tener un atrevimiento a hacer cosas que no son lícitas, que no son legales, que no son permitidas. Satanás mismo se envaneció su corazón y quiso creerse igual que Dios. Quiso creerse similar a Dios y quiso tener la adoración para él mismo. Y dice la palabra en Proverbios 16, en el Proverbio 16, 18, dice que en la versión que voy a leer es la de Dios habla hoy. Dice, tras el orgullo viene el fracaso, tras tras la altivia, la caída. Después del orgullo, cuando viene el orgullo del corazón de una persona, cuando una persona es orgullosa, lo único que va a conseguir es fracasos. Por eso la mayoría de las personas
que tienen un orgullo no entienden o no comprenden por qué fracasan. Y es necesario que tengamos humildad. Es necesario que nosotros seamos humildes para que el orgullo no nos lleve al fracaso. Y dice, tras la altanería, la caída. Cuando nosotros nos creemos más que los demás, entonces va a suceder y ha sucedido y esta altanería nos va a llevar a caer, nos va a llevar a humillarnos. Cuando nosotros somos humildes, lo único que Dios puede hacer con nuestras vidas es que vaya en crecimiento. La humildad te hace crecer como persona, te hace crecer en tu espíritu, te hace crecer en una fe que va acorde al propósito de Dios. La humildad es reconocer que tú no lo eres todo, que tú no lo puedes todo, sino que hay alguien más arriba que es Dios, que Él lo puede hacer todas las cosas mejor que tú lo haces. Reconocer que en las cosas yo no puedo tener el control de todo, ni lo sé todo, ni debo de saber que no soy el mejor en todo. Debo de reconocer que hay personas mejor que yo y que sobre todo hay un Dios que es el que hace mejor las cosas que yo. Y cuando nosotros dejamos nuestras cargas en manos de Dios, Él las lleva fácilmente por nosotros. Y el camino se vuelve fácil. Y lo único que podemos hacer es crecer en nuestra vida espiritual, crecer en una forma integral con los demás, crecer en nuestro sanamente, en nuestras emociones, en nuestro espíritu y crecer de una manera equilibrada para poder llegar a la medida que buscamos, que es ser más como Cristo. Para esto, pues, y esta referencia que hacía aquí la palabra en Isaías capítulo 6, era necesario que el rey Usías muriera porque era un símbolo de altivez de espíritu. Y así como cuando un gobierno está altivo, así son lo mismo sus súbditos. Recordemos que todas las cosas vienen de manera descendente. Cuando el gobernante está mal o cuando un gobierno está mal, quiere decir que los que lo eligieron también están igual o peor que esa persona. Lo decía Gandhi, que cuando hay un gobierno que es tonto o es fracasado, es porque su pueblo está bien representado. Y cuando el rey Usías muere con él un ciclo que un ambiente que estaba sucediendo, que era un ambiente de altivez de espíritu, y llega un nuevo gobernante, el cual tiene arrepentimiento para lo que había hecho su gobernante anterior, y dice la palabra que a través del arrepentimiento, entonces Isaías ve algo poderoso, ve un llamado. Isaías tiene un llamado en el espíritu por parte de Dios y ve cómo la presencia de Dios desciende sobre el templo de Dios. Y está viendo que el Señor está sentado en su trono alto y sublime y que sus faldas estaban sobre el templo de Dios. Y dice que vio a serafines, los cuales estaban cada uno, dice la palabra, que tenían 6 alas, que con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban y daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines son símbolos de adoración, son símbolos de adoración al Señor, son símbolos de honra al Señor. Cuando la palabra menciona a serafines, está hablando de una adoración genuina. Cuando nosotros morimos, esto nos habla que cuando nosotros morimos a nuestra altivez de espíritu y morimos a nuestro yo y le damos la adoración a Dios, entonces vamos a ver la mano poderosa de Dios. Vamos a poder ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros seamos quebrantados de todo orgullo, de toda necedad, de toda ego o egoísmo que tenemos en nuestros corazones, para poder ver, para adorar a Dios
y poder ver su gloria. Es necesario que esto suceda, así como estaba sucediendo con Isaías, para poder verlo. Y dice la palabra que uno de los serafines tomó en sus manos un carbón encendido, porque Isaías, al ver este panorama en el que estaba inmiscuido, se dio cuenta que él era un hombre que tenía labios inmundos y que estaba habitando junto con otras personas en una nación que tenía también labios inmundos. Isaías se dio cuenta de que él no estaba preparado para presentarse ante Dios. Cuando Isaías era un sacerdote y sabía que cuando la presencia de Dios caía en un lugar, la persona que tenía pecado o que sabía que estaba mal, en automático iba a morir, porque la presencia de Dios es tan santa que no puede evitar el pecado. Y si una persona tenía pecado cuando entraba a la presencia de Dios, moría fulminado. Isaías, al ver este panorama y haberse rodeado de la presencia de Dios, que había descendido como un humo, dice la palabra que Isaías exclamó diciendo: ay de mí que soy hombre muerto. O sea, ya prácticamente estoy muerto porque la presencia de Dios está rodeándome. No voy a poder soportarla. Pero dice la palabra que un serafín tomó en sus manos un carbón encendido y tocó sus labios. Cuando nosotros somos carbones encendidos, hablaba al principio que podemos contagiar a otras personas. Un serafín es un símbolo de la presencia de Dios. Es un símbolo de la adoración que hay alrededor del trono de Dios. Y este carbón encendido era un símbolo de Cristo Jesús. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino como un carbón encendido, lleno del Espíritu Santo, lleno de su presencia y del fuego de Dios. Y este símbolo, este carbón encendido, era símbolo de Cristo Jesús. Y cuando Cristo toca la vida de una persona, como el carbón tocó los labios de Isaías, dice la palabra que el serafín le dijo que ya había limpiado con el carbón, ya era un hombre que ya no tenía más labios inmundos, que ya había sido limpiado. Porque cuando tú pones un carbón encendido, cuando tú prendes un carbón y lo tiras alrededor o lo tiras a un lugar donde hay más carbones, lo que va a provocar este carbón es que va a provocar un incendio, va a contagiar esa flama, va a contagiar ese ardor a esos carbones que no están encendidos. Y cuando Cristo llega a la vida y el corazón de una persona, lo que va a encender va a ser la presencia del Espíritu. Va a traer el Espíritu de vida y va a traer una adoración genuina para con Dios. Y va a poder limpiarte de toda maldad, va a poder limpiarte de toda transgresión y vas a poder entrar de una manera íntima con Dios, de una manera en la cual tú vas a ser agradable delante de la presencia de Dios. Fue purificado la vida de Isaías por este carbón, fue contagiada la vida de Isaías por un carbón encendido que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que el Señor exclama: a quién voy a enviar? ¿A quién voy a preparar, a capacitar? Isaías entendía que ya había sido perdonado, que su inmundicia ya había sido lavada, ya había sido borrada por este carbón. Y Isaías entiende que era la oportunidad de ser enviado. Ahora tú y yo tenemos también la oportunidad, por medio de Cristo Jesús, de poder ser enviados a predicar la palabra, a predicar también lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que podamos acercarnos delante de su trono para adorarle de una manera genuina a Él. Pero nadie puede saber esto si no envía a Dios a alguien a hablar este mensaje que Dios tiene, estas buenas nuevas. Y Dios quiere que tú y yo seamos las personas que llevemos como carbones encendidos, como esa flama que puede prender a otras vidas, llevemos el Espíritu de Dios.
impactemos a otras vidas, impactemos a nuestra ciudad, impactemos a nuestras familias, podamos llevar el mensaje del Evangelio. Si tú hoy entiendes este mensaje y comprendes que es necesario que Cristo entre en tu corazón para que puedas ser perdonados tus pecados y también puedes llevar este mensaje a otras vidas, te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y puedas compartir conmigo esta oración. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo he escuchado esta predicación, este mensaje que yo sé que está escrito en la palabra y que ha impactado mi vida. Te pido, Señor Jesús, y entiendo que tú eres un carbón encendido, que tienes a tu Espíritu Santo y que tienes el poder de perdonar mis pecados, el poder de perdonar mis transgresiones, mi altivez, todo ego lo rindo a ti. Yo me humillo delante de ti y reconozco que soy pecador. Reconozco que a veces he fallado y reconozco que solamente tú me puedes perdonar, me puedes limpiar y puedes utilizarme, Señor Jesús, como un parte de tu mensaje, bendito Dios. Te pido que me perdones mis pecados. Reconozco que tú viniste para darme salvación, para darme vida eterna, y te doy gracias por tu sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios que podemos sintonizarnos y te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, para poder ver más contenido de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y del mensaje que Dios tiene para ti. Queremos seguirte ministrando y queremos seguirte compartiendo de lo que Dios tiene para tu vida. También te pedimos que si tú tienes algún padecimiento, alguna enfermedad, estás pasando por alguna situación económica, te comuniques con nosotros para poder estar en contacto contigo, para poder darte una palabra de parte de Dios y para poder orar por ti, para poder estar dándote seguimiento y poder ministrar tu vida. Le agradecemos a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir este mensaje. Y te damos a ti también un gran saludo. Hasta la próxima. Dios te bendiga.